Como todas las semanas, problemas técnicos. Bueno, pues nada, os damos la bienvenida a este bloque tercero de nuestras jornadas de Construyendo Alternativas. Hoy tengo el placer de compartir espacio con Luis González Reyes, de Ecologistas en Acción, y con Manolo Bayona, de Agentes de Baladre. Vamos a empezar con Luis, ¿vale? Que nos va a hablar sobre... Y Rosa Zafra, que entrará luego. Y Rosa Zafra, que entrará luego. Perfecto. Vamos a empezar con Luis hablando de emergencia climática y de trabajo. ¿Vale? Creo que el chat debe estar habilitado, aunque yo no lo vea. Voy a ver ahora en el móvil si lo consigo ver. Por si cualquier duda que tengáis, pues que no dudéis en duda, sugerencia, cualquier cosa que queréis complementar, ¿vale? Yo se lo transmito a nuestros compañeros. Nada más. Así que, bueno, primero empezaremos con Luis, que hablará sobre emergencia climática de trabajo, luego con las compañeras de Baladre, que nos zambulliremos ahí en la renta básica de las iguales. Así que nada, muchas gracias. Bueno, pues buenos días. La verdad es que es un placer ahí compartir esta formación con vosotras y con vosotros. Os cuento que básicamente voy a hacer una intervención como en dos grandes bloques. Un primer bloque de un abordaje un poco más teórico, porque muchas veces cuando hablamos de alternativas desde la perspectiva económica y por lo tanto desde la perspectiva del trabajo, bueno, pues creo que hace falta a veces darle un par de vueltas a lo que habitualmente pues, entendemos por alternativas. Entonces, primero voy a como centrar esa parte un poquito más teórica y a partir de ahí lo que voy a presentaros es un modelado que hemos estado haciendo desde Ecologistas en Acción para intentar ver cómo tendrían que ser las modificaciones en el mundo del trabajo para de alguna manera pues, acometer los desafíos que se plantean desde la emergencia climática y a partir de ahí sacar algunas conclusiones políticas o algunas ideas políticas. Yo esto lo voy a hacer apoyándome en una presentación para que podáis tener pues, una parte de apoyo visual a mis palabras. Así que, bueno, pues vais a dejar de verme la cara durante el tiempo en que esté hablando, pero después retomamos al finalizar para hacer un coloquio y en el que podamos pues estar charlando. Así que sin más dilación, me meto con ello y vamos allá. Bueno, pues un primer marco, ¿no? Cuando hablamos de economía solidaria, de economía feminista, de economía ecológica, pues ¿a qué nos referimos? Pues nos referimos a un proceso productivo que esté de alguna manera bajo el régimen cooperativo, con todo lo que eso conlleva, una comercialización que se ajusta tanto para quien produce como para quien consume, un consumo que se meta dentro de los límites ambientales, que por lo tanto sea responsable, pero que además pues, permita a todas las personas pues, satisfacer sus umbrales de necesidades mínimos, ¿no? Y además lo haga, ya digo, pues, de manera universal. Y un sistema financiero que tenga un corte ético con una serie de monedas sociales. Esto es un elemento central cuando hablamos de este tipo de economías, pero no es un elemento suficiente. Tendríamos que hablar también de quién tiene los derechos de propiedad, que sean distribuidos, de cómo se gestionan las decisiones, que sean democráticas, y de cómo se distribuye la riqueza, que sea en función de las necesidades y de las aportaciones reales de trabajo que vayan haciendo cada una de las personas. Este es un elemento absolutamente central, pero tampoco es un elemento suficiente. Porque a la hora de hablar de economía y a la hora de hablar de trabajo, necesitamos poner sobre la mesa todo ese trabajo reproductivo que permite que todo lo demás exista y sin el cual pues, realmente no podríamos hablar de ningún tipo de economía. Así que este es otro elemento central que vamos a tener que ver y que vamos a tener que articular cuando hablemos de unas transiciones en el mundo del trabajo desde la perspectiva de la emergencia climática. Y como vamos a hablar desde esa perspectiva, tenemos que meterle otro elemento más que es también absolutamente central y que habla de que la economía no es más que un subsistema del conjunto de las sociedades y a su vez las sociedades no son más que un subsistema pues, del conjunto de los ecosistemas que tenemos en el planeta.
Nuestra economía no flota en el limbo, sino que nuestra economía es parte de un planeta con sus ciclos de materia y de energía y que se tiene que meter de forma acoplada en ellos. No en vano, pues tenemos una serie de límites y además tenemos que mantener estos equilibrios, entre otras cosas, para sobrevivir. No en vano somos seres ecodependientes. Así que si este es el marco, vamos a intentar complejizarlo un poquito más, ¿no? Porque en este marco, obviamente, uno de los elementos básicos que necesitamos es trascender el sistema socioeconómico que tenemos, trascender el capitalismo, ¿no? También el patriarcado, voy a focalizar en el capitalismo y por eso el patriarcado va entre paréntesis, pero voy a dar algún apuntecillo de lo que tiene que ver con el patriarcado. Va entre paréntesis no porque sea menos importante, sino porque ahora me voy a centrar más en lo otro, ¿no? No es una cuestión de rangos de importancia, necesitamos trascender las dos cosas, pero me voy a focalizar, ya digo, en el sistema socioeconómico capitalista. Bueno, ¿qué elementos creo que son importantes a la hora de pensar en alternativas que trasciendan el capitalismo? Y necesitamos que trascender el capitalismo porque es un sistema claramente ecocida, pues que está detrás de la crisis climática, de la crisis ambiental mayúscula que tenemos y porque es un sistema sociocida, porque es responsable de las tremendas desigualdades y situaciones de miseria que viven pues, porcentajes altísimos de la población a nivel mundial. Bueno, pues ¿en qué se basa este sistema? Bueno, pues sabemos que tiene como leitmotiv único la búsqueda de la reproducción ampliada del capital, por decirlo en términos más coloquiales y menos rigurosos, pues de maximizar el beneficio. Y esto lo hace de manera automática. En realidad no hay una mano negra que controla el sistema, sino que fruto de que es un sistema altamente competitivo, todas las entidades que vivimos ahí dentro tenemos que competir entre nosotras, pues simplemente para ser capaces de garantizar nuestros recursos mínimos, nuestras necesidades. Necesitamos hacerlo quienes estamos en los escalafones bajos o medios, ¿no? A nivel pues, laboral, ¿no? Y que hemos perdido nuestra autonomía en la capacidad de satisfacer nuestras necesidades y tenemos que vender nuestra fuerza de trabajo en competencia con otras personas. Lo tienen que hacer, por supuesto, desde posiciones de privilegio, pero también tienen que competir quienes están en los escalafones altos, en las altas direcciones de las empresas y las empresas entre sí. Aquí compite todo el mundo y esta competencia hace que el sistema automáticamente produzca estas explotaciones de las personas y estas explotaciones de la naturaleza. Bueno, pues, ¿qué implica esta alta competitividad? Implica, pues, un aumento continuado de la productividad dentro de los procesos productivos. Para conseguir ese aumento continuado de la productividad hay que meter cada vez más máquinas en el proceso productivo y esto tiene una consecuencia importante cuando queramos hablar de transiciones, y luego volveré sobre ello, es que en los sectores claves del capitalismo hay una cantidad de capital invertido altísimo que hace que quienes venimos desde los márgenes, desde esas economías feministas, solidarias, ecológicas, pues simplemente no tengamos capacidad de entrar ahí, ¿no? No tenemos capacidad de entrar en el sector metalúrgico, en el sector del automóvil, en tantos otros sectores porque hay un capital que no podemos meter, pues porque tiene detrás un componente tecnológico muy fuerte. Y esto vamos a tener que reflexionar en los procesos de transición. Un segundo elemento es que nuestras sociedades, las sociedades capitalistas, no son sociedades con mercado, sino que son sociedades de mercado. Es decir, sociedades en las cuales nuestras necesidades las garantizamos en base a comprar bienes y servicios en el mercado. Hemos perdido nuestra autonomía económica, no somos capaces, bueno, pues de alguna manera de garantizar ese suelo básico mínimo, pues para tener vidas dignas. Y lo hemos perdido, entre otras cosas, pues porque los medios de producción que nos lo podían permitir, la tierra, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues no se nos ha sido enajenada y a partir de ahí pues tenemos que vender nuestra fuerza de trabajo para conseguir. Esto es un elemento clave que tenemos que ser capaces de trascenderlo. Y esto probablemente es mucho más clave que elementos que normalmente articulamos dentro de la economía social, ¿no? Y que decimos, bueno, estoy en una cooperativa en la que todo el mundo cobra lo mismo por hora trabajada, no tenemos escalas salariales y tomamos las decisiones de manera democrática. Y por lo tanto, hemos trascendido el capitalismo. Pues no. No, esto no es ni mucho, está muy bien, ¿no? Y es un elemento importante y necesario, pero no es ni mucho menos suficiente, ni siquiera es central. Porque cuando estamos trabajando en cooperativas de este tipo, pues sí, no tenemos escalas salariales y sí tomamos las decisiones de forma democrática, pero en realidad
tomamos las decisiones absolutamente determinadas y determinados por cómo funciona el mercado. Y si el mercado demanda poco los servicios o los productos que estamos generando, pues no nos va a quedar otro remedio que democráticamente bajarnos nuestros niveles salariales, pues simplemente para ser competitivos dentro de los marcos generales, ¿no? Así que guay apostar por este tipo de cosas, pero sobre todo tenemos que apostar por la autonomía y por recuperar nuestra capacidad de satisfacer nuestras necesidades. Y sobre esto tenemos que trabajar en cuanto hablamos pues de las alternativas que tengamos sobre la mesa. Y la tercera idea que quería plantear es que una sociedad de mercado necesita dinero para funcionar. Es la forma de relacionarse de las personas, la forma de relacionarse de las entidades económicas y es el mecanismo que permite de alguna manera articular todo el sistema. Así que tenemos que meterle el diente también al dinero y a distintas formas de dinero. Decía que iba a hacer un apunte sobre el patriarcado, lo hago también de forma breve, y es que una de las características del patriarcado es que la actividad económica total, que comprende la producción y la reproducción como dos elementos inseparables y que de alguna manera son necesarios para que funcione cualquier tipo de economía, se escinde en dos cosas. Por un lado producción, por otro lado reproducción y después además pues, se asigna de forma diferencial entre los géneros, ¿no? Pues las mujeres hacen la reproducción, los hombres se encargan del proceso productivo. Bueno, este elemento de alguna manera también necesitamos trascenderlo. Así que algunas ideas de cómo trascender esto que después vamos a plasmar en propuestas concretas, ¿vale? Pues si queremos hacer caer esta reproducción ampliada del capital que comentaba anteriormente, bueno, pues algunas cosas que podemos plantear, ¿no? Bueno, pues actividades económicas, empresas que renuncien explícitamente a sus beneficios y que en caso de tener superávit esto revierta en una mejora del tejido socioambiental, bueno, pues encajarían sobre este tipo de historias. Poner en marcha mecanismos que limiten el tamaño posible de las empresas también encaja claramente con limitar la reproducción ampliada del capital, esta generación incrementada de beneficios, ¿no? Es, por ejemplo, una de las claves que hicieron que en China, durante el periodo Yuan y durante el periodo Ming, no se diese el salto al capitalismo como se dio en Europa occidental, ¿no? Pues porque había una fijación de precios, porque se gravaba con impuestos a las ganancias excesivas, porque se prohibía los monopolios o porque había una confiscación periódica de riquezas. Pero esto tiene consecuencias y cuando pensemos en cómo articular nuestras transiciones desde economías capitalistas hasta economías pues poscapitalistas, necesitamos pensar en cómo vamos a ir ganando escala en determinadas actividades y para eso necesitamos recurrir a un ahorro colectivo que si estamos poniéndole trabas a esa acumulación de capital, pues necesitamos articularla de otra forma, ¿no? Necesitamos mecanismos de mecenazgo colectivo o probablemente necesitamos mecanismos como la banca cooperativa o algunos apoyos de bancas públicas. No vamos a poder hacer transiciones en un escenario en el que, ya digo, pues los sectores claves del capitalismo están concentrados pues en unas manos que tienen capacidad de movilizar capital grande si no recurrimos a expropiaciones y reapropiaciones. No nos hagamos falsas expectativas que trabajando en los sectores secundarios de reproducción del capital vamos a ser capaces de hacer transiciones. O llegamos también a los sectores centrales y eso solo lo vamos a poder hacer con expropiaciones o reapropiaciones o realmente, pues bueno, pues no se van a poder hacer transiciones a nivel ambicioso dentro de lo que sería todo el sistema en el que nos estamos moviendo. Pero no solamente consiste, que también en hacer esas expropiaciones y reapropiaciones, sino también en que tengamos una economía menos tecnologizada, en el que ese coste de llegar a esos sectores centrales que tenemos que pagar con unos altos niveles de tecnología en ellos, bueno, pues lo tengamos mucho más fácil, ¿no? Con economías que además, al ser pues, menos intensivas en tecnología, sean potencialmente también más democráticas, más justas, con mayores niveles de redistribución. No voy a argumentar por qué esto es así, luego si queréis en el debate lo podemos hacer. Segunda idea, ¿no? Pasar de estas sociedades de mercado hacia sociedades con mercado, que no es lo mismo, ¿no? Y romper un poco esta escisión entre producción y reproducción. Algunas ideas al respecto, ¿no? De cómo articular esto. Bueno, hay un debate que lleva ya muchos años, ¿no? Dentro de la economía feminista y que plantea la necesidad de valorar económicamente pues toda una serie de trabajos de cuidados que, por ejemplo, se producen dentro de los hogares y que no tienen ahora mismo valoración mercantil. Bueno, yo creo que nuestra línea es justo la contraria.
necesitamos sacar del mercado, sacar de esa valoración mercantil cuantas más cosas, mejor. No meter dentro de la lógica mercantil más aspectos de nuestra vida, más trabajo de nuestra vida, sino colocarla fuera, en un espacio desalarizado y que vaya con otras lógicas totalmente distintas. Y para conseguir eso necesitamos articular autonomía. Autonomía sobre nuestras vidas, autonomía económica que nos permita, bueno, pues trascender realmente el capitalismo y, bueno, y no tener que recurrir al mercado para satisfacer nuestras necesidades. Por ejemplo, apostar por economías ecológicas nos ayuda a conseguir esa autonomía, porque son economías que necesitan menos materiales, porque cierran los ciclos de la materia, que utilizan energías a nuestro alcance, porque apuestan por energías renovables, ¿no? O porque, bueno, en definitiva, pues van metiéndose dentro de los ecosistemas. No necesitamos economías hiperespecializadas, necesitamos economías hiperdiversificadas en el cual pues, tengamos un tejido denso que permita garantizar nuestras necesidades, y nuestras necesidades empiezan por la alimentación. Más allá de rentas básicas, que lo veremos en la segunda parte de este taller, necesitamos también huertas básicas. Es decir, que nuestros proyectos económicos incluyan una huerta comunitaria que nos garantice, pues por lo menos una parte importante de nuestra alimentación y que a partir de ahí tengamos autonomía en elementos básicos para nuestra supervivencia, como puedan ser los alimentarios, ¿no? Necesitamos consumos frugales que se metan dentro de los límites ambientales, pero que también nos permitan tener pues, un avance hacia esa autonomía, ¿no? Y todo ello gracias, pues bueno, pues a un trabajo a unas escalas medias. Necesitamos interrelacionar pues distintas actividades económicas para satisfacer el máximo de nuestras necesidades y bueno, y tendiendo pues a una gestión comunitaria de esos medios de producción, ¿no? Pues como podría ser el acceso a huertos dentro de los espacios urbanos y que nos permitan gestionarlos desde el vecindario para a partir de ahí obtener alimentos que consumamos en nuestras propias casas. De alguna manera la lógica sería no producir para vender, sino producir para usarlo, para como valor de uso, y si hay excedentes, pues sí, esos excedentes los podemos comercializar, ¿no? Ya digo, en una economía que no es de mercados, sino que tiene mercados de, ya digo, comercialización de excedentes y cosas de estas, ¿no? Pensando en que sean pues, mercados regulados, como han sido muchos de los mercados gestionados por distintos comunales a lo largo de la historia, ¿no? Y en los cuales podamos ligar producción y reproducción en unas mismas actividades económicas. Pues, por ejemplo, durante gran parte de la historia de la humanidad, la familia ha sido una misma unidad económica que unía de alguna manera producción y reproducción. No quiero decir que esto fuese ideal, estaba atravesada, por ejemplo, pues todavía por relaciones patriarcales, pero por lo menos tenía más ligados esos dos aspectos que en nuestra vida parecen totalmente escindidos. Y el tercer factor que quería plantearos, antes de entrar en la propuesta más aterrizada de cómo hacer transiciones hacia esto, es cómo pasar de una sociedad de mercado, o sea, esta parte del dinero, ¿no? De cómo trascender ese dinero capitalista. Pues algunas ideas, ¿no? Necesitamos que nuestros dineros rompan con la lógica del valor, es decir, que no sean buenos reservorios del valor. Por ejemplo, pues dineros que se oxiden, que pierdan valor con el paso del tiempo, bueno, pues funcionarían muy bien. Ha habido muchas experiencias a lo largo de la historia de la humanidad de este tipo de dineros que, bueno, pues cada mes valían menos que el mes anterior y que, por lo tanto, pues eran malos mecanismos para acumular y desde ahí tenían lógicas diferentes. Si tenemos dineros que son creados por la propia comunidad, que la gente puede crear, por ejemplo, el cacao era el dinero de las poblaciones mayas, eso empodera a las poblaciones. No están los bancos, tanto públicos como privados, controlando la capacidad de creación de dinero, sino que es la propia población la que toma responsabilidades y capacidades a partir de ahí, ¿no? Pensar en dineros, mercancías de materiales relativamente abundantes va con la misma lógica. Pues las conchas de caurí, que fueron el dinero utilizado en el Océano Índico durante cientos de años, tenía un poco esas características. O si tenemos un planeta de recursos limitados, no tiene ningún sentido que tengamos una capacidad de compra sobre ese planeta ilimitada.
que es básicamente lo que está ocurriendo ahora con una creación ingente, gigantesca, brutal de dinero por parte de la banca privada, de la banca pública, pero también de distintas empresas, ¿no?, transnacionales potentes a nivel internacional. Necesitamos anclar el dinero a los recursos que tengamos disponibles en el planeta, a una cesta de minerales, a una cesta de cereales o lo que decidésemos, ¿no? Pero más allá de distintos formatos de dinero, tenemos que trabajar también con distintos tipos de valoración del trabajo. Así que remuneraciones en especie pues cobran mucha dimensión. Remuneraciones en especie que en realidad no son ajenas a nuestras vidas diarias. Pues en las familias hay actividades económicas muy importantes, muy potentes y no están mediadas por el dinero. Están mediadas por otro tipo de economía, muy basada en la economía del don, de la donación, ¿no?, que sigue lógicas diferentes y que tenemos capacidad de articular, pues no solamente en los ámbitos familiares cerrados, ¿no?, sino pues a escalas pues más grandes. Y tenemos muchos ejemplos de este tipo de cosas ahora mismo funcionando dentro de nuestras economías. Así que, bueno, pues con medidas de este tipo podríamos de alguna manera hacer caer o debilitar al menos estas sociedades capitalistas y que se fuesen fortaleciendo economías solidarias, feministas, ecológicas. Bueno, pues ¿cómo hacemos estas transiciones, ¿no? ¿Cómo articulamos desde sociedades absolutamente penetradas por el capitalismo, absolutamente vinculadas por el capitalismo, que además están generando, como decía, una destrucción social y ambiental de primer orden, hacia este otro tipo de sociedades? Bueno, pues justo a finales del año pasado, del 2019, publicamos desde Ecologistas en Acción este informe, Escenarios de trabajo en la transición ecosocial 2020-2030, que lo que pretendía era plantear una propuesta de qué tipo de medidas nos permitían hacer esta transición o iniciar esta transición postcapitalista, metiéndonos dentro de los marcos de límites ambientales, en concreto de los climáticos, aunque de alguna manera abordábamos otros, ¿no?, y ver qué repercusiones tenía esto en el tipo de economías que se configuraban, en este caso para el Estado español, y en el mundo del trabajo, ¿no?, muy focalizado por qué ocurría en el mundo del trabajo cuando nos metíamos de alguna manera nuestro sistema económico en cintura y a partir de ahí qué tipo de políticas teníamos que poner en marcha para conseguir esto. Acoplarnos a los límites ambientales, hacerlo pues haciendo una transición postcapitalista y en tercer lugar pues poniendo las salvaguardas pues para que efectivamente las poblaciones pues seamos capaces de empoderarnos y no de vivir en miseria, sino de todo lo contrario, ¿no?, de tener vidas que merezcan la pena de ser vividas. Así que las ideas principales, ¿no?, y las conclusiones principales que sacamos en el informe. La primera, y muy importante, es que cuando hablamos de trabajo tenemos que hablar del conjunto de trabajos, de actividades que nos permiten satisfacer nuestras necesidades a las personas. Y la mayoría de ese trabajo no es el trabajo productivo, sino que es el trabajo reproductivo. Y en la mayoría del trabajo reproductivo no es trabajo remunerado, sino trabajo no remunerado. El 53% de nuestras horas de la población española adulta la dedicamos, sobre todo la dedican las mujeres, a trabajos no remunerados y que, bueno, y que hablan de que la mayoría de nuestra actividad tiene que ver con eso. Y el 8% a trabajos de cuidados remunerados, de manera que solamente el 39% es el resto de empleos. Así que cuando pensemos en las transiciones, claro, esto tiene que cumplir, tiene que tener un papel importante, porque si no nos estaríamos dejando de lado el grueso de nuestro trabajo que tiene que ver pues, con el grueso de nuestra actividad. La segunda elemento. En el trabajo planteamos 3 escenarios. Un escenario en el que, digamos, todo sigue más o menos igual, que lo llamamos business as usual, BAU, que ya digo, que es básicamente, pues la economía se sigue desarrollando como ha venido desarrollándose, más a trompicones que de forma real, en los últimos años. Cogíamos las tendencias y simplemente pues hacíamos una continuación del crecimiento económico de la economía española y con un reparto de los sectores laborales pues más o menos igual. El segundo de los escenarios lo llamábamos Green New Deal, y aunque dentro del paquete Green New Deal en realidad hay distintos Green New Deals, cogíamos algunos de los elementos claves de esta propuesta, apuesta por las tecnologías renovables de alta generación, pues una cierta apuesta por una movilidad electrificada, una apuesta por las tecnologías de la información y la comunicación para aumentar las eficiencias, pero era un Green New Deal que podríamos calificar de decrecentista
porque a la vez apostaba por una reducción pues, importante de la movilidad, por más que fuese electrificada, o apostaba también por una reducción importante en los consumos dentro de los hogares, pues por ejemplo lo que tiene que ver con climatización. Y en tercer lugar, modelábamos un escenario que denominábamos de crecimiento, que no voy a describir ahora porque es sobre el que me voy a centrar en la presentación, ¿no? Y dentro del decrecimiento hacíamos como un subescenario y era un decrecimiento en el que habíamos conseguido que el 10% de la población activa, de la población que no es adulta ni muy mayor, ¿no? Pues estuviese bajo un régimen desalarizado, bajo un régimen poscapitalista. Lo primero que quiero comentar, esto es un modelo. Los modelos no predicen la realidad, ni muchísimo menos, no tienen capacidad de hacerlo, tienen limitaciones, ¿no? Y este claramente los tiene, pero bueno, nos permiten tener algunas pistas de por dónde pueden ir las cosas si se pusiesen en marcha determinadas políticas. Aunque yo voy a hablar aquí de números y voy a poner números sobre la mesa, hay que entenderlos más desde el punto de vista cualitativo que cuantitativo, porque bueno, obviamente no podemos recoger la riqueza que tiene la realidad, ni muchísimo menos. Y el segundo elemento es que esto no es un trabajo que intente predecir lo que va a ocurrir, sino que un trabajo que lo que dice es, si se pusiesen en marcha este tipo de políticas, sucedería, o creemos que sucedería, esto otro. De alguna manera nos permite intuir qué tipo de políticas nos valen para meternos dentro de los límites ambientales y qué tipo de políticas no nos valen para meternos dentro de los límites ambientales. Bueno, pues, ¿cuáles son las principales consecuencias, conclusiones del trabajo? El primero, desde el punto de vista de las emisiones de gases de efecto invernadero, de las emisiones responsables del cambio climático, pues el escenario BAU, el escenario Business as Usual, el escenario de sigamos como si no estuviese pasando nada, pues plantea que en el 2030 habrían aumentado las emisiones del orden de un 21% respecto a las que teníamos en 2018-2019, que es la base sobre la que trabajamos, que eran los datos últimos que había disponibles. Esto, pues claramente no encaja ni muchísimo menos con la situación de emergencia climática, pero es más, desde nuestra perspectiva, hace que este, de los tres escenarios, sea el más irreal de todos. Pensar que vamos a poder seguir actuando como si no estuviese pasando nada, en un escenario como en el que estamos viviendo, en el que están pasando una barbaridad de cosas, es realmente no entender lo que está pasando. Solamente en el 2020... estamos viviendo sucesos absolutamente excepcionales que nos indican que nuestro sistema se está quebrando por todos los lugares y que, bueno, pues que este es simplemente un BAU que además plantea pues, redundar en los elementos que están causando esta crisis sistémica, bueno, pues simplemente es imposible. En el 2020 hemos visto unos incendios que tanto en su virulencia como en su extensión no tienen precedentes, en Alaska o en Australia. Estamos viviendo plagas de langosta como la que han asolado pues, todo el Cuerno de África, pero también una parte importante de Asia que tampoco tienen precedentes a lo largo de la historia. Estamos viendo una pandemia pues, que hacía pues, muchas décadas que no había pandemias de este tipo, ¿no? Y que claramente tienen medio paralizado a medio mundo. Tenemos una crisis económica amplísima, profundísima, gordísima, ¿no? De esas que hay solamente una vez al siglo en el capitalismo, y la última fue hace 12 años, en el 2007, 2008, ¿no? O hemos vivido tormentas muy devastadoras, mucho más de lo habitual, en el Levante, en el invierno pasado, ¿no? Que hablan también, pues bueno, pues de fenómenos que se están yendo de mano y que hablan pues de que efectivamente este BAU, pues bueno, es irreal, ¿no? Llevado a una perspectiva del trabajo, pues hay un lema, ¿no? Que utilizamos bastante últimamente desde el ecologismo y es no hay trabajo en un planeta muerto. Es decir, para que haya actividad económica, para que haya capacidad de sobrevivir, pues necesitamos unos ecosistemas que nos garanticen pues unos mínimos de calidad de vida. Así que bueno, este es el escenario BAU y no voy a volverme a referir a él en lo que queda de presentación. En el escenario Green New Deal lo que obtenemos es una reducción de emisiones en esta década robusta, grande, importante, este Green New Deal decrecentista, de alrededor del 45%. Y en el escenario de decrecimiento tenemos una reducción mucho más importante del orden del 68%. ¿Es esto suficiente? ¿Esto nos permite meternos dentro de los márgenes de seguridad? Bueno, pues también a finales del año pasado, del 2019, Naciones Unidas, que desde luego, si de algo ha pecado desde el punto de vista climático, ha sido de ser bastante conservadora durante los distintos informes que ha ido sacando el IPCC, el panel de científicas y científicos en temas climáticos de Naciones Unidas. Bueno, pues lo que planteaba es que en esta década, en la década 2020-2030, las reducciones tenían que ser de media a nivel mundial del 58%.
Es decir, varios puntos por encima de lo que está planteando este Green New Deal decrecentista. Y esto es de media. En realidad, en territorios como el español, que somos uno de los principales emisores históricos en términos totales y desde luego también a nivel per cápita, bueno, pues qué menos que desde una perspectiva de justicia climática que haya una reducción de emisiones mayores. Desde Ecologistas en Acción estamos hablando de alrededor del 65% al final de la década. Es decir, solo el escenario de crecimiento es el que nos permite meternos dentro de esos márgenes de seguridad climática con esa reducción del 68% y además lo permite pues, desde una perspectiva de justicia climática, no solamente desde una perspectiva de hacer los mínimos deberes, ¿no? Y atenernos a la media a nivel global, sino que necesitamos ir por encima de esa media, ¿no? Así que, bueno, pues desde ahí va a ser el marco de referencia en el que vamos a tener. Pero ¿qué pasa cuando eso lo transformamos a nivel de trabajo asalariado, en este caso de trabajo remunerado? Bueno, pues que mientras en el Green New Deal hay una creación neta de empleos, una creación importante del orden de 1 millón de empleos a final de la década, que luego voy a explicar de dónde sale eso, en el escenario de crecimiento hay una reducción, una pérdida, una destrucción de empleos muy importante del orden de 2 millones de puestos de trabajo de aquí a final de década. Y en un estado como el nuestro, en el que la población somos dependientes del empleo para garantizar nuestras necesidades, en el que además la población está atravesada por una desigualdad estructural y una parte importante ya está en condiciones tremendamente precarias y tremendamente ahogadas, esto, sin lugar a dudas, es un drama, es una noticia nefasta. Así que vamos a ver cómo gestionar esto. Pero antes de eso, vamos a articular un poco cómo serían los cambios en la economía española. Bueno, lo que veis ahí representado en esta gráfica son los distintos sectores de la economía que abordamos en el trabajo. En realidad, en el trabajo vamos con mucho más nivel de detalle y abordamos distintos subsectores dentro de estos. Pero bueno, por dar los resultados un poco agrupados, pues ahí tenéis los sectores principales. En barras verdosas está cómo evolucionan las horas de trabajo, en bar de trabajo por parte de las personas, ¿no? De las sociedades. Y en barras negras lo que tenéis es cómo evolucionan las emisiones. En lo que tiene que ver con esos cuidados no remunerados, hay un aumento porque hay parte de los trabajos que se hacían en el mercado o que hacía el Estado que pasan a hacerse dentro de los hogares. Y ojo, y luego volveré sobre esto, esto en hogares atravesados pues, por relaciones patriarcales, lo que nos puede generar es un reforzamiento de esas relaciones patriarcales. Así que cuando pensemos en qué medidas políticas tienen que acompañar estos cambios, este es un elemento central que ya digo que luego retomaré. Bueno, pues a pesar de que hay más horas de trabajo, de satisfacción de necesidades dentro de los hogares, hay una reducción muy importante en lo que son las emisiones. Y básicamente por dos tipos de políticas. Un desplome de la movilidad motorizada, mucha menos movilidad privada, y una reducción muy importante de lo que tiene que ver con los procesos de climatización en los hogares. Que más allá de apostar pues, por viviendas más aisladas, que indudablemente habría que apostar y en el modelo lo hacemos, bueno, pues en una década no vamos a poder garantizarlo y tenemos que pensar en otros mecanismos de climatizar las casas. En lugar de calentar en invierno el conjunto de la casa, pues calentar las estancias en las que estemos, pues el baño para ducharnos, pero también incluso pues calentar a las personas. El mecanismo que se sigue utilizando en mi pueblo de forma prioritaria de calentar en invierno es el brasero, en el que calientas a la persona que está ahí sentada en la mesa camilla sin necesidad de calentar el conjunto de la estancia, lo cual es, desde el punto de vista energético, pues muchísimo menos costoso. En lo que tiene que ver con los cuidados remunerados, básicamente se mantiene lo que sería pues, la cantidad de horas de trabajo, pero hay una reducción importante en lo que son las emisiones, fruto también pues, de esos cambios en la climatización de los espacios, que no son solamente los privados, sino también los públicos. Mantenemos las horas a pesar de que podíamos haber hecho la apuesta que se hace en el modelo Green New Deal de aumentar mucho pues, los servicios públicos por parte del Estado. Y no los hacemos porque en un escenario de reducción de la actividad económica, y lo iremos viendo a lo largo del desarrollo y de la explicación del escenario este de crecimiento, pues se va a ver claro pues que realmente no tiene mucha lógica pensar en un actor estatal con más capacidad de generar servicios públicos cuando va a tener menos recursos económicos, fruto pues, de un descenso en general de la economía a nivel del Estado. Los sectores servicios, comercio y administración del Estado pues se mantienen más o menos igual en cuanto a horas de trabajo, con una reducción de emisiones pues también fruto de una menor climatización de los espacios.
El sector financiero baja de forma muy importante en horas de trabajo, pues sobre todo porque si tenemos economías más pequeñas y economías que queremos hacer un tránsito desde economías financiarizadas hacia economías productivas, pues inevitablemente es un sector que tiene que adelgazarse, ¿no? Y que, bueno, pues desde ahí pues se reduce y se reducen las emisiones porque es un sector más pequeño y por ese tema de climatización de espacios que decía. Como en el escenario de crecimiento tenemos en cuenta la mochila de las tecnologías de la información y la comunicación, tenemos en cuenta que consumen mucha materia y mucha energía, que no son en absoluto desmaterializadas y que no nos ayudan a mejorar pues, lo que son, de alguna manera, nuestros balances con el resto de los seres vivos, ¿no? Nuestros balances ambientales, bueno, pues es un sector que también se reduce de forma importante. El sector industrial es uno de los sectores que sufre una reconversión más potente, porque el escenario de crecimiento lo que plantea es una economía mucho más localizada, mucho menos conectada con los marcos globales, de manera que lo que hemos metido en el modelo es que pues, gran parte de lo que se importaba y que era necesario para satisfacer necesidades básicas por parte de la población deja de importarse y se produce dentro del territorio estatal, ¿no? Desde ahí, pues hay una revitalización industrial, ¿no? Pero a la vez hay muchos sectores en los cuales ahora mismo se están produciendo cosas no solamente superfluas para la vida y la satisfacción de necesidades, sino directamente negativas para que todo eso se produzca. Así que tenemos también el cierre de toda otra serie de sectores empresariales. Y en tercer lugar, vemos también y modelamos una reconversión industrial desde una industria intensiva en tecnología, que tiene detrás pues, unos costes ambientales muy importantes y unas dificultades de acceso por parte de los sectores populares, de esas economías sociales y solidarias, ¿no? A esos sectores, bueno, pues tecnologías más sencillas, industrias tecnológicamente más asequibles y que desde ahí hablen pues, también de un cambio en ese sector. De manera que el balance es una bajada importante de emisiones, pero también una pérdida importante de puestos de trabajo. El sector del turismo, a pesar de que en lo que tiene que ver con la restauración, bares, restaurantes y demás, no modelamos una bajada muy importante del empleo, pues cae mucho en el empleo porque en la otra pata del sector turístico, lo que tiene que ver con todo el hospedaje, sí que hay un descenso importante, ¿no? Y las emisiones bajan de forma brutal porque todo lo que es el turismo a nivel internacional que viene vía avión, pues lo cortamos de forma muy importante y lo que sostiene cierto sector turístico sería el turismo pues más de cercanía, el turismo pues más articulado dentro del Estado, dentro de la península ibérica, que tiene pues unas emisiones mucho menores. El sector del transporte, pues absolutamente sobredimensionado, pues para unas necesidades de una sociedad sostenible, pues cae en lo que tiene que ver con la fabricación de automóviles, cae en lo que tiene que ver con el tráfico marítimo y cae en lo que tiene que ver con la aviación a nivel estatal, ¿no? Ya en el turismo hemos metido la internacional. Y a pesar de una revitalización y una apuesta importante por el tren convencional, el eléctrico, bueno, pues hay una pérdida muy importante de puestos de trabajo en este sector y también una reducción importante en las emisiones. El sector de la energía es de los que también tiene una reconversión muy potente, cierre de lo que es el sector energético vinculado a los combustibles fósiles y revitalización de las energías renovables. Y no pensemos solamente en grandes parques eólicos o en grandes huertos solares, por más que en el modelo también hay una cierta apuesta por ello, sino también en energías renovables, realmente renovables, producidas con cosas más de cercanía y que no solamente nos sirvan para producir electricidad, sino también para producir trabajo. Por ponerlo con un ejemplo, los típicos molinos eólicos que nos sirven para bombear agua del subsuelo, ¿no? Y sacarlo a la superficie, que son molinos tecnológicamente mucho más sencillos, pero que satisfacen necesidades reales de las sociedades, bueno, pues sería un ejemplo de esas otras tecnologías renovables que también necesitamos avanzar. Así que aumento de trabajo, de puestos de trabajo dentro de ese sector, pero reducción importantísima de las emisiones. Bueno, la construcción, como no podía ser de otra manera, ¿no? En un sector absolutamente sobredimensionado en nuestro territorio, ¿no? Pero también en muchos otros territorios capitalistas, baja de forma muy importante, a pesar de una apuesta por la rehabilitación y que eso permita hacer un cierto reciclaje, tanto de empresas como de lo que son personas trabajando dentro del sector, y una cierta relocalización minera, es decir,
parte de la explotación minera que se necesita para el sector de construcción, en lugar de venir de lejos, pues que venga de cercanía, ¿no? Y en lugar de exportar pues esos impactos ambientales, sobre todo a países periféricos, pues tenerlos dentro de nuestro propio territorio. Bueno, pues a pesar de todo, pues hay una reducción importante en lo que son los trabajos. Y por último, la silvicultura y la alimentación son dos sectores que crecen de forma muy importante en este modelo. Además, con un formato pues, agroecológico, no solamente irse al campo con un formato de revolución industrial verde, sino con un formato de producción ecológica, es más, de producción agroecológica, y como el formato es ese, se consigue, a pesar de una revitalización de estos sectores, una pues, bajada muy considerable de las emisiones. De manera que, ¿cómo quedaría la economía española si en esta década se pusiesen en marcha este tipo de políticas? En la barra naranja que veis a la izquierda, veis cuál es el funcionamiento de nuestra economía pues, el año pasado, en 2019, y en la barra naranja que veis en el centro sería cómo quedaría si se pusiesen en marcha estas medidas que están contempladas dentro del escenario de decrecimiento pues una década después. Bueno, ahora mismo pues veríamos una pérdida de esos 2 millones de puestos de trabajo aproximadamente, ¿no? Que comentaba al principio y los que después retomaré, ¿no? Pero ¿cómo sería la economía? Bueno, pues si ahora mismo los sectores que aglutinan el grueso de sector de trabajo remunerado son el de cuidado remunerado, el de comercio y el de servicios, y después hay un segundo paquete que ahí viene marcado en morado, pues caracterizado por el turismo, el transporte, la alimentación, la construcción, la industria y la administración del Estado, una década después tendríamos esos 3 primeros sectores que estaban en rojo, que continuarían siendo sectores mayoritarios dentro de nuestra economía a nivel de horas de trabajo, cuidados remunerados, comercio y servicios, pero se le sumaría un cuarto, que sería la alimentación, que pasaría a estar en ese grupo de cabeza, y de los que estaban en segundo lugar, pues se mantendrían más o menos el turismo, la industria, la administración del Estado, pero el transporte y la construcción caerían a un tercer nivel de importancia en lo que tiene que ver con las horas que dedicamos como sociedades a este tipo de actividades. Pero esto es si mantuviésemos nuestro actual mercado laboral. Si pensásemos en otro mercado laboral distinto, por ejemplo, un mercado laboral con reparto del trabajo remunerado, con jornadas laborales de 30 horas, la situación sería radicalmente distinta. Donde tenemos una pérdida de 2 millones de puestos de trabajo, pasaríamos a tener una ganancia de 1.300.000 empleos. Y esto, en absoluto, es irrelevante en sociedades como las nuestras. Y es algo que volveré a retomar pues, a continuación cuando hable de las conclusiones a nivel político. Y el segundo elemento que quería haceros notar, antes de pasar a la fase final, es que el grueso de los empleos que se generan en el escenario Green New Deal, es más, más de lo que se genera en total es en el sector de los cuidados remunerados, es decir, en el sector de servicios públicos generados por el Estado. Ahí se genera más de 1 millón de puestos de trabajo, cuando en el escenario en total pues están generando 1 millón de puestos de trabajo. En el resto de la economía hay una destrucción neta de empleo. Es decir, que cuando planteamos el Green New Deal es capaz de generar puestos de trabajo, bueno, será si el Estado tiene las capacidades, la fuerza y la estructura económica que permita generar esos puestos de trabajo, porque son ahí, no son en el resto de la economía. Así que, ¿cómo serían nuestras vidas de alguna manera si se pusiesen en marcha este tipo de políticas? Bueno, pues serían vidas en las cuales, y me refiero a las políticas del escenario de crecimiento, en las cuales trabajásemos en total menos horas que las que se trabajasen si pusiésemos en marcha las medidas del escenario de Green New Deal o el escenario BAU, Business as Usual, pero no solamente trabajaríamos menos horas, sino que nuestras horas cambiarían. Dedicaríamos más horas al trabajo en nuestros hogares, en nuestras casas, menos horas al trabajo remunerado, tanto si trabajásemos en el sector público como si trabajásemos en el sector privado, y además aparecería un nuevo nicho de trabajo, que ahora mismo es irrelevante, muy pequeño dentro de nuestras sociedades, que sería un trabajo autogestionado, comunitario, que encajaría con esos trabajos poscapitalistas que comentaba en la primera parte, ¿no? Y que son fundamentales para hacer esa trascendencia, ¿no? Y esa superación del capitalismo, ¿no? Así que, y termino con esto, ¿qué grandes políticas necesitaríamos para llevar esto a cabo? Bueno, una primera obvia es un reparto del trabajo de cuidados pues dentro de lo que son los ámbitos familiares, que si ya es necesario ahora, pues se hace mucho más necesario si estamos pensando en que dentro de los hogares pues haya pues, una mayor
carga de trabajos, de cuidados, elementos básicos para la reproducción de la vida. Un segundo paquete de políticas hablan de cómo meternos dentro de los márgenes ambientales, pues gracias a ese escenario que hemos denominado de crecimiento, pero que en realidad se compone de 3 grandes partes. Una, de crecimiento de la actividad económica. Nuestra economía se tiene que hacer necesariamente más pequeña porque solo así vamos a poder reducir nuestros impactos sobre el entorno y, bueno, y que no entremos en situaciones catastróficas y que se nos vayan de madre a nivel climático, pero no solo climático, también energético, material, de biodiversidad. Necesitamos localizar nuestra economía, desconectarla de los mercados globales y satisfacer nuestras necesidades pues, en kilómetros con el mínimo número de kilómetros de distancia respecto a donde vivimos. Y la tercera idea es que necesitamos integrar nuestra economía de manera armónica dentro de los ecosistemas y no estar en guerra contra ellos. Y esto claramente significa que tenemos que pasar de economías basadas en los servicios, sector terciario, y en la industria, sector secundario, a economías basadas en el sector primario. Economías articuladas alrededor de la agricultura, de la silvicultura, del pastoreo, ¿no? Pero no de cualquier tipo de sector primario, sino de un sector primario agroecológico que es el que permite esa integración dentro de los ecosistemas. Claro, hacer esto sin que vengan acompañados de fuertes medidas de redistribución de la riqueza es ir abocados a que una parte muy importante de la población pues acabe pagando, y además pagando de forma dramática, estos ajustes. Cuando tenemos una tarta grande, pues bueno, si los porcentajes de reparto son pequeños, pues bueno, incluso para quien tiene poco porcentaje, bueno, pues puede a lo mejor llegarle como suficiente. Pero si la tarta se va haciendo cada vez más pequeña, pues lo que tenemos es que un porcentaje pequeño puede hacer que la gente pues no llegue a los mínimos de vida necesarios pues para que articulen necesidades suficientes. Así que necesitamos medidas de reparto del empleo, esas 30 horas que comentaba, de renta básica de las iguales, que Manolo y Rosa articularán a continuación y que ahora no entro, de expropiaciones, de políticas fiscales realmente redistributivas y fuertemente redistributivas. Y el último de los elementos que necesitamos poner en marcha son medidas que avancen en esa desalarización, en esa desmercantilización, que son los elementos básicos de articular sociedades poscapitalistas, porque solo las sociedades poscapitalistas pues van a permitirnos tener sociedades que realmente sean democráticas, que sean justas y que sean sostenibles. Bueno, y con esto lo dejo. Si os parece, podemos entrar ahora pues, en un turno de preguntas, de aportaciones, por supuesto de réplicas, ¿no? En el que podamos plantear pues, qué otros elementos, ¿no? consideráis que tenemos que tener en cuenta, ¿no? O contradicciones y argumentos distintos de las que yo ya he podido plantear. Vemos si por chat. Vamos con un poquito de retardo. ¿Tú estás hablando por aquí? No. Bueno, por el chat no tenemos nada. O sea que tienes que sacar la chuleta. Tenemos que sacar la chuleta. Bueno, parece que no hay ninguna pregunta por ahí por el chat. ¿No se anima nadie? No. Nosotros, bueno, yo te quería preguntar, nosotras como... ¿Se te oye? Bueno, me imagino que sí. Se te veo. Sí. Bueno. Como una de las primeras principales razones de generar estas jornadas era, bueno, pues la contradicción, ¿no? que yo creo que es inherente que tenemos dentro del sindicalismo. El cómo podemos defender puestos de trabajo que sabemos que debido al colapso sistémico del propio sistema, pues o deben desaparecer. Y cómo gestionar esa reconversión, ¿no? Esa reconversión. Sobre todo también centrarnos en que no estamos tan solo para defender a las trabajadoras que trabajan en grandes empresas, sino también a las que no trabajan, ¿no? O sea, estamos, digamos, para representar los derechos de la clase trabajadora, ya no solo como las personas que están dentro del mercado laboral, sino también las que están fuera. Entonces, esa
esa pregunta no es la que nos hizo un poco reflexionar sobre cómo tendremos que actuar, qué es lo que tendremos que hacer, cómo las secciones sindicales que están, pues por ejemplo, ponerte un ejemplo, ¿no? Donde yo trabajo, que es en Iveco, ¿no? Donde sacamos 130 camiones todos los días por la puerta, o sea, es evidente que es completamente insostenible y que es cómo trabajamos en esa reconversión, ¿no? de la mano de obra. Bueno, yo 3 ideas con esto, ¿no? Y 3 ideas que quiero que se tomen desde un punto de vista pues tremendamente modesto, porque a fin de cuentas yo no estoy jugándomela en Iveco con mis habichuelas, ni me lo estoy jugando con mis compañeras y compañeros, ¿no? Y que eso es muchísimo más complejo, muchísimo más difícil, y que desde ahí pues quiero plantear esto desde una perspectiva muy, muy modesta, ¿no? Y 3 ideas. Creo que hay una parte de esa actividad que es susceptible de ser reconvertida, que es susceptible de hacer reconversiones, que es mucho más complicado de hacer esas reconversiones de las que habitualmente nos plantean. Hace poco, ¿no?, surgía el debate, ¿no?, con el tema de la Nissan en Cataluña, con el cierre, ¿no?, y una fuerza política decía, bueno, apostemos por no perder esa capacidad industrial, esos conocimientos de las personas, y hagamos una reconversión en que esas industrias empiecen a fabricar pues paneles solares, aerogeneradores, que nos sirvan para esta historia, ¿no? Es un cambio de actividad. Sí, un cambio de actividad. Y se planteaba, bueno, pues igual que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial con una parte importante de la actividad industrial estadounidense que se puso a fabricar pues vehículos militares y bombas, ¿no?, pues para hacer frente a todas las necesidades que había en la guerra, ¿no? Creo que es un mal ejemplo. Y creo que es un mal ejemplo porque la industria del 2020 se parece muy poco a la industria de 1945. Es una industria muchísimo más especializada, con un grado de tecnología mucho más sofisticado y en el cual hacer esas reconversiones no es en absoluto sencillo, es algo tremendamente complicado. Entonces, necesitamos apostar por ese tipo de reconversiones, pero siendo conscientes de las dificultades. Siendo conscientes, en segundo lugar, de que, bueno, yo creo que si lo que tenemos que ir es un escenario de decrecimiento en nuestra actividad económica para meternos dentro de los límites ambientales y un escenario en el que además tengamos que ir hacia tecnologías más sencillas, bueno, pues va a haber una parte de la reconversión que también es imposible que se pueda realizar. O sea, creo que en el sector industrial, por más que hay que apostar por la reconversión, siendo conscientes de las dificultades, también hay que ser conscientes de que tiene que haber procesos de cierre. Esa sería un poco la primera idea. La segunda idea, creo que desligar la mirada ambiental de la mirada social, de la mirada sindical, es un error mayúsculo. Necesitamos tener todas las miradas a la vez, ¿no? Necesitamos, cuando planteamos pues, cómo nos podemos meter dentro de los límites ambientales, entender que o bien lo hacemos pues, atendiendo a las necesidades del conjunto de la población, o bien lo que estamos construyendo es un ecofascismo. Porque, bueno, en realidad los sectores ahora mismo altamente insostenibles están condenados. Son sectores que van a caer, lo queramos o no lo queramos. Yo creo que una de las cosas que tenemos que entender es que en realidad no tienen una opción, no van a permanecer, no tienen detrás la materia y la energía que les permite pues mantenerse. Bueno, se podrán mantener durante 5, 8 años, pero en realidad son sectores absolutamente condenados. Entonces, necesitamos que en las luchas sindicales se entienda ese requerimiento material energético y se entienda que son sectores que están acabados, que están finiquitados. Dentro de lo que es la mirada ecologista, pues necesitamos tener, lo decía anteriormente, esa percepción, ¿no?, de que o lo hacemos con grados de justicia o lo que estamos es sembrando el camino al ecofascismo, y el ecofascismo ya está sobre la mesa. Cuando Trump ganó las anteriores elecciones planteando que aquí no cabemos todo el mundo, Trump hacía una lectura bastante certera de cuál era la situación a nivel estadounidense. Y decía, no, es que o cerramos fronteras y mantenemos nuestros privilegios o no vamos a ser capaces de mantener nuestra calidad de vida. Porque de alguna manera, él nos lo dice así, ¿no?, estamos entrando en situaciones de límites, ¿no?, en el que no hay para todo el mundo como teníamos, ¿no? Así que creo que las políticas más centrales en el momento actual no son las ambientales, que van a ser inevitables y que las vamos a tener que poner en marcha, y que
lo que sí que es muy importante es que las pongamos en marcha muy rápido, antes de que se nos activen pues toda una serie de bucles de realimentación positiva que hagan que no podamos tener ningún tipo de medidas, ¿no? El problema de las medidas ambientales no son cuáles, sino más bien el cuándo las hacemos. Pero la clave es en las medidas sociales que hagamos. Ahora mismo es cuando realmente nos jugamos pues qué tipo de sociedades articulamos. Y en ese tipo de sociedades la redistribución es absolutamente central, mucho más importante que en el siglo XX. Y repito el símil que decía anteriormente. En el siglo XX, en el que la actividad económica crecía, bueno, pues si teníamos un reparto muy malo de la tarta, pues bueno, por lo menos te iba tocando un porcentaje pequeño, pero un porcentaje que al final era un cacho de la tarta cada vez mayor. Pero cuando la tarta se hace pequeña y no cambian los porcentajes, pues va a haber cada vez más gente que con ese porcentaje simplemente no va a poder sobrevivir. De manera que en una situación de crisis ambiental esto es mucho más importante de lo que era anteriormente, ¿no? Así que, primera idea, reconversión siendo conscientes de los límites. Segunda idea, pues pensar que tenemos que hacer luchas holísticas en el que metamos todo, lo ambiental, lo social, lo sindical, de una. No hay primeros y segundos, sino que tiene que ser todo a la vez y tiene que ser todo con mucha urgencia, porque estamos en un momento de tremendas urgencias, ya no hay tiempo, no hay posibilidad de transiciones escalonadas, sino que va a ser todo muy brusco. Y la tercera idea, el Estado y el mercado se están resquebrajando y el Estado y el mercado no van a poder mal satisfacer las necesidades como lo han estado haciendo hasta ahora. Así que tenemos que poner en marcha mecanismos que realmente articulen formas de satisfacer nuestras necesidades con autonomía. Y eso tiene que ver con trascender el capitalismo. ¿Es tremendamente complicado? Por supuesto. Por supuesto que lo es, porque en nuestras vidas hemos perdido pues, el control de los medios de producción que nos permitían tener esa autonomía de poder ir satisfaciendo nuestras necesidades de forma autónoma, ¿no? Y porque además no tenemos ni la cultura, ni la formación, ni siquiera los imaginarios para hacer eso. Todos nuestros imaginarios giran en torno al trabajo remunerado, al salario, y que es ese espacio el único en el que nos permite ganarnos la vida. Bueno, esto creo que es una de las grandes luchas. Tenemos que articular alternativas reales y alternativas que nos permitan satisfacer nuestras necesidades, que sean escalables, que sean copiables y que, bueno, pues que se metan dentro de todo lo que necesitamos dentro de toda esta historia. Así que creo que cuando pensemos en cómo hacer las reconversiones en sectores, pues como el del automóvil o en espacios como el de Iveco, tenemos que pensar en cómo reconvertir esas industrias, tenemos que pensar en cómo pues, garantizar a las personas que no van a poder continuar sus necesidades, ¿no? Mediante políticas de redistribución y demás, y tenemos que pensar con cómo articulamos pues, alternativas reales para que tengamos vidas pues, en el cual recuperemos nuestras autonomías. Sí, es un poco el dilema que es el sacudir un poco lo que viene a ser la acción sindical para equiparar la acción social, ¿no? Sí que es verdad que entendemos que es incompatible lo uno sin lo otro. Evidentemente, yo creo que es un poco la frase a recalcar, ¿no? O lo hacemos nosotras o como no lo hagan ellos va a ser mucho peor, que es lo que comenta sobre el camino que nos lleva al ecofascismo. Luego, te quería preguntar también entre la diferencia entre austeridad y decrecer en conductas sociales. Bueno, yo soy muy partidario de recuperar la austeridad como un término nuestro. Es un término que se ha utilizado durante mucho tiempo en el ecologismo, pero que ahora mismo pues, nos lo ha apropiado, pues de alguna manera, el poder, ¿no? La austeridad, lo que se plantea como austeridad es la austeridad merkeliana, ¿no? De Merkel, en el caso de la Unión Europea, y que básicamente lo que plantea es austeridad para la gente de abajo, austeridad en gastos sociales, austeridad en condiciones laborales, austeridad, por supuesto, en salarios, pues para poder mantener pues, un sistema que se resquebraja y unas relaciones de poder que se han ido haciendo cada vez más diferentes, ¿no? Tanto en lo que tiene que ver con la capacidad de influencia de unos sectores sociales, de unas clases sociales sobre otras, como además en la acumulación directa de riqueza, ¿no? Hemos visto como en estas crisis, la de 2007 y la de 2008 y la que se abre ahora, lo que se ha hecho es un reforzar de forma muy importante las desigualdades a nivel global, ¿no? No así pasó pues, en la crisis de la Gran Depresión de los años 30, en la cual las luchas sociales fueron capaces de articular mecanismos de cierta redistribución de la riqueza. No, aquí ha ocurrido justo lo contrario, ¿no? Se ha repartido de forma más desigual.
Así que no es esta austeridad a la que yo me refiero, ¿no? No es esta austeridad que en realidad es una fosilización y un reforzamiento de las relaciones de poder, ¿no? Y de las relaciones injustas, sino que lo que estamos hablando es de una austeridad que se parezca a la frugalidad en el sentido de que necesito consumir pues unas cantidades muchísimo menores de las que consumimos actualmente una parte importante de la población a nivel energético y a nivel material para mantener mis necesidades cubiertas, mi suelo de necesidades cubiertas, pero debajo del techo pues, de límites ambientales que tenemos dentro del planeta, ¿no? Esto requiere un decrecimiento en el consumo material y energético y pues, un reparto pues, de esos consumos pues, para que todo el mundo tenga pues, unas condiciones dignas dentro de todo lo que son los entornos en los que nos venimos moviendo, ¿no? Así que, bueno, necesitamos de alguna manera repensar, recolocar pues, determinadas terminologías, determinadas palabras. Y necesitamos también experienciarlo y vivenciarlo. Cuando durante pues, marzo, abril estuvimos en nuestros hogares pues, sin salir fuera, pues yo la verdad, hablando con mucha gente, no he oído a nadie que dijese echaba de menos irme de compras. Meterme a un centro comercial y comprar ropa o comprarme un aparato tecnológico de última generación. No he oído a nadie que dijese eso, sino que más bien lo que oía la gente es decir, lo que yo echo de menos es pues tener relaciones con la gente con la que yo quiero, poderme de alguna manera abrazar, hablar, tocar, porque eso es el elemento básico que me permite a mí tener felicidad, que me permite a mí tener calidad de vida, que me permite a mí tener bienestar. ¿Qué es lo que me dice esto? Pues que en realidad para satisfacer nuestras necesidades básicas necesitamos consumir muchísimo menos de lo que consumimos una parte importante de nuestras poblaciones. Otra no. Otra parte necesita consumir más de lo que está consumiendo, ¿no? Entonces, bueno, tenemos un proceso de decrecimiento de quienes consumimos demasiado en materia y energía que no van redundando en una pérdida de calidad de vida, sino probablemente en una mejora si tenemos tejidos sociales más densos, ¿no? Que es ahí nuestras fuentes fundamentales de bienestar a nivel emocional y a nivel físico y a nivel material, ¿no? Y que, bueno, pues que además nos permiten meternos dentro de los límites ambientales. Nuevamente, una mirada que nos permita tener la parte ambiental y tener la parte social junta, porque no son cosas incompatibles, sino al revés, son cosas perfectamente interconectadas y que tienen que ir de la mano, porque si no, no van a ir ninguna de las dos. Sí, niño común. La experiencia vuestra, ¿no? Del entrepatios, cómo se conjuga o complementa, explica en esto de viviendas de acceso de uso y vuestra experiencia en particular, cuál es el momento. Pues es una respuesta interesante a conocer y con estas otras experiencias que hay en Vallecas y otros sitios de alquiler social, vivienda social. Bueno, primero por explicar, Entrepatios es una iniciativa madrileña, pero que en realidad tiene muchas otras réplicas en otros lugares del Estado que están haciendo cosas interesantes y en algunos casos más potentes que la nuestra, ¿no? Y que se articula en torno a tres grandes pilares. Hay un pilar económico, un pilar social y un pilar ambiental. ¿Cuál es el pilar ambiental? Bueno, pues una construcción que sea ecológica y una construcción, no solamente una construcción ecológica, sino también una vida que se meta dentro de los límites ambientales, ¿no? Construcción ecológica, pues porque, por ejemplo, pues toda la estructura es en madera, hemos sacado fuera pues todo el hormigón con los impactos que eso conlleva y demás, porque hemos apostado por materiales reciclables y que se vuelvan a reintegrar dentro de los ecosistemas una vez que acabe la vida del edificio. La madera es el más representativo, pero no es lo único. Porque tenemos unos niveles de ahorro, por ejemplo, en el consumo de agua, con un reciclaje de aguas grises para convertirlas en fuentes para las cisternas y demás, ¿no? O una producción de energía a través del sol, pues para satisfacer un porcentaje bastante alto de nuestros requerimientos energéticos dentro del edificio, ¿no? Así que un pilar en lo constructivo, ¿no? Con un aprovechamiento muy importante del sol para la calefacción natural, ¿no? Dentro del edificio, en la orientación que hemos tenido y en el diseño arquitectónico. Digo, ecológico en lo que tiene que ver con el desarrollo, pero ecológico también en lo que tiene que ver con la vida.
apuesta por servicios comunes, el más clásico, el de las lavadoras, de manera que no tenemos necesidad de tener todo el mundo una lavadora, tenemos 3 lavadoras para el conjunto de las 17 familias, de las 17 unidades que vivimos ahí y que, bueno, pues que nos satisface de sobra nuestras necesidades y tiene que ver también pues con esos ahorros energéticos y materiales, ¿no? para toda esta historia, ¿no? Y quien dice lavadoras, pues otra serie de servicios comunes. No necesitamos tener todo el mundo escalera, todo el mundo herramientas, sino que bueno, pues tenemos ahí pues, unos elementos comunitarios que hablan de lo que es pues, límites ambientales, pero en realidad también de límites sociales. El pilar social se compone de una doble mirada. Una mirada hacia adentro, pues mucho espacio comunitario, porque los espacios hacen comunidad. Las comunidades se tienen que construir y tenemos que cuidarlas y tenemos que tener cuidados hacia ellas y articularlas. Pero los espacios también construyen comunidad. No es irrelevante que la forma de comunicar unas viviendas con otras sea una corrala agradable en la cual pues, la gente se para a charlar y está, porque ahí creamos comunidad. No es irrelevante tener un local común abajo, otro local común arriba, que nos permite tener pues, un espacio para comer juntas y juntos cuando lo deseemos, ¿no? O un espacio de terraza pues, para charlar y tomarnos unas cervezas pues, por la noche, ¿no? Porque eso es fundamental, ¿no? Es una fuente básica de satisfacción, es una fuente básica de aprendizaje y es una fuente básica de resiliencia, porque yo sé que mi hija y que mi hijo van a tener dentro de todo el núcleo en el que estamos viviendo unas relaciones pues, de hermanamiento con gente de su edad que no van a ver, que yo no he vivido, porque yo sí salía a la calle y jugaba y tenía colegas y demás, pero no convivía con mis colegas. Y ellos van a convivir con sus colegas durante toda su vida y tendrán sus conflictos y tendrán sus problemas, pero van a relacionarse y van a tejer una relación incondicional que van a tener para toda la vida. Y eso es un elemento de resiliencia, eso es un elemento de calidad de vida que, bueno, que yo creo que escapa, ¿no? Probablemente de lo que ahora mismo podamos concebir, sobre todo en los escenarios duros que creo que tenemos por delante. Pero el pilar social tiene también una dimensión hacia afuera. Porque, claro, construir una comunidad hacia adentro que esté guay, pues bueno, pues está bien, pero transforma poco lo que es el exterior más allá de lo que son los ejemplos y creo que los ejemplos son importantes. Así que, por ejemplo, el local del Bajo tiene una puerta directa hacia la calle porque queremos que el espacio sea un espacio abierto al resto del barrio y que el resto del barrio penetre dentro del espacio. Por ejemplo, hemos creado un grupo de consumo que no es un grupo de consumo solo para nosotras y nosotros, sino un grupo de consumo abierto a quien quiera participar en él, ¿no? Del barrio, pues ayudando a tejer, pues mediante nuestra infraestructura, pero también mediante nuestro trabajo, ¿no? De montar el grupo, de articular el grupo y demás, pues a quien quiera, ¿no? Porque sabemos que, por ejemplo, la alimentación crea muchos lazos, genera mucha comunidad y, bueno, pues queremos articularla desde ahí. Pongo este ejemplo, como podría poner otros que iremos creando, porque realmente el proyecto no acaba más que nacer desde el punto de vista de que acabamos de mudarnos justamente ahora. Y el tercer elemento es el pilar económico. En el pilar económico, un factor central y que tiene que ver con mucho de lo que hemos visto hoy y que habla pues, de ese proceso de trascender el capitalismo. La vivienda no es una vivienda ni pública ni privada, es una vivienda común. Quienes ahí habitamos tenemos derecho de uso sobre nuestra casa y vamos a poder vivir en nuestra casa hasta que nos vayamos o que nos muramos, pero la casa nunca jamás va a ser nuestra. La casa es de la cooperativa, es de la comunidad. Yo no puedo vender mi casa, yo no puedo meter en mi casa a quien quiera, sino que somos una comunidad y cuando yo me vaya decidirá la comunidad qué hace con esa casa. Se la cederá a otra persona, bueno, lo que sea y lo que decida la comunidad. Algo que era un bien que estaba dentro del mercado, la vivienda, lo hemos sacado de la vivienda y se accede a él con unas lógicas fuera, distintas a las lógicas mercantiles. Y esto, si los otros dos elementos son importantes, lo social y lo ambiental, para mí esto, como poco, está al mismo nivel, si no, es el elemento más importante del proyecto que estamos construyendo. Esa parte de desmercantilización de un elemento básico, como es la vivienda, dentro de una ciudad como Madrid, pues absolutamente mercantilizada. El segundo elemento a nivel económico es que hemos intentado que el acceso a este bien sea ahora mismo lo más fácil posible. Llegará un momento en el que le hayamos devuelto todo el dinero que nos han prestado pues la banca ética, y que bueno, pues el acceso será muchísimo más sencillo, será mucho más barato, ¿no? Pero ahora mismo tenemos que devolver ese crédito porque obviamente no teníamos músculo financiero pues, para hacer toda una inversión de este tipo. Bueno, a pesar de todo esto, sin contar con los gastos de vida normales, o sea, simplemente la devolución del préstamo al banco, lo que pagamos al mes
está claramente por debajo de lo que se paga en el mismo barrio, en Usera, por una casa de los mismos metros cuadrados y con unas prestaciones muy inferiores, ni mucho menos pues, la calidad que tenemos pues, como consecuencia de esta apuesta por lo ecológico y demás, ¿no? ¿Cuál es la clave de haber conseguido esto? Bueno, pues una parte muy importante es que hemos sido promotores y promotoras de nuestra propia vivienda. No ha habido un intermediario que se haya llevado una parte de beneficios, una parte del león importante, sino que hemos puesto nuestro trabajo, mucho trabajo, para qué vamos a negarlo, ¿no? Pues para conseguir esto y hace que ahora mismo pues el dinero que pagamos al mes sea inferior que si estuviésemos en alquiler, en el mismo barrio, en Usera, con los mismos metros cuadrados. Pero es que en realidad nuestros gastos mensuales no son solo esos. Nuestros gastos mensuales son esos más la reparación de la lavadora, más internet, más los gastos de calefacción, más un largo etcétera de elementos que en el propio edificio son mucho más baratos. Son mucho más baratos porque los tenemos comunitarizados y son mucho más baratos porque hemos hecho una apuesta por edificios que consuman el mínimo de agua, el mínimo de energía, de manera que al final nuestra cuenta de gastos mensuales, que no es solamente el alquiler o la devolución de la letra para un formato convencional, ¿no?, sino que también pues, el teléfono, el agua, la luz y demás son mucho menores todavía de lo que podría ser pues, para una vivienda normal. Así que, aunque no podemos calificar de acceso universal pues, a estos bienes, porque no los podemos calificar, bueno, pues es un bien al que acceden personas en condiciones ahora mismo mileuristas dentro de la cooperativa y que, bueno, pues que lo pueden hacer pues, con unas condiciones que no les tiene por aquí, que no están absolutamente ahogadas, sino que, bueno, pues que les permite articular desde ahí pues, otras formas de satisfacer nuestras necesidades. Y nuestro proyecto no es un proyecto para nosotros y nosotras, que también, sino que es un proyecto político con vocación de transformación de nuestras ciudades y con vocación de transformación de lo que es la vivienda. Ahora mismo hay una segunda promoción de Entrepatios en construcción, hay otras 2 promociones buscando suelo y nuestra voluntad es que sea una herramienta que sirva para quien quiera, dentro de Entrepatios o fuera de Entrepatios. Fuera de Entrepatios te puedes crear tu propia cooperativa con las características que quieras y te dejamos las herramientas que hemos ido creando durante todos estos años con mucha dificultad. Es más, estamos también trabajando pues, para que tengamos recursos, gente con el conocimiento que hemos ido aprendiendo durante todos estos años, para que quien venga detrás tenga que dedicarle menos tiempo, menos esfuerzo, menos dificultades que las que hemos tenido quienes bueno, pues hemos empezado y que de alguna manera también hemos bebido y hemos aprendido de otra gente. Así que necesitamos pues, poner en marcha iniciativas de este tipo en el sector de la vivienda, en el sector de la alimentación, en otra serie de sectores, para escapar del mercado, para escapar del capitalismo y conseguir pues, vidas que desde el punto de vista personal, desde el punto de vista colectivo y desde el punto de vista ambiental, pues sean muchísimo más vivibles. Dentro del ámbito de la educación, quería preguntar, ¿cómo podemos conjugar las escuelas, la educación pública, el colegio, la escuela pública con las escuelitas libres? Bueno, pues a ver, creo que ahora mismo la escuela pública llega a una serie de sectores y tiene una capacidad de penetración que lo que es el mundo de la escuela alternativa pues no tiene. ¿Para qué vamos a negarlo, no? Y creo que tenemos un montón de sectores populares pues que no tienen la capacidad de llegar a lo que es la escuela alternativa, porque entre otras cosas la escuela alternativa no tiene los recursos propios para ser universal, sino que requiere de las aportaciones de las familias para que eso sea una realidad. Así que hay una parte que tenemos que claramente apostar por la escuela pública y conseguir que esa escuela pública pues, esté dotada de muchas más capacidades y de muchas más posibilidades de articulación. ¿Cómo podemos hacer esto? Y relacionándolo con esa parte de lo que se hace dentro del plano del marco privado, ¿no? Yo, por ejemplo, trabajo media jornada en una fundación que tiene 3 colegios en régimen de concierto y que ha apostado, y en ese sentido pues, se enmarca dentro de la escuela privada, ¿no? Y ha apostado por una educación ecosocial. Una educación ecosocial
no solamente hacia adentro, que también, porque necesitas tener pues, una base en la que experimentar las cosas, en las que tener una capacidad de escala, en la que tener unos conocimientos pues, para hacer las cosas de calidad, ¿no? Y bueno, pues hemos hecho una creación de un currículo desde infantil hasta bachillerato o formación profesional en el que lo ecosocial impregne las sociales, las naturales, ¿no? Los valores, ¿no? Y que, bueno, pues a la vez que trabajas lengua, plástica o matemáticas, pues lo hagas con esa mirada ecosocial que nos permita transformar las sociedades, pues de sociedades pues, tremendamente desiguales o tremendamente insostenibles como las que estamos ahora, en todo lo contrario, ¿no? Un colegio que de alguna manera dé capacidades para ese tipo de historias. Así que hemos hecho esa creación de currículo, pero además ese currículo lo estamos transformando ahora mismo en materiales didácticos pues que nos permitan articular esto bien. Porque una cosa es que tengas tú un currículo, una programación, y otra cosa es que seas capaz de llevar a cabo esa programación y además con materiales atractivos, pues que te entren por los ojos al alumnado, que tengan metodologías pues realmente de construcción colectiva, activas y demás, ¿no? Bueno, pues estamos haciendo esos materiales. ¿Esos materiales los hacemos solamente para FUEN? No. ¿Ese currículo lo hemos hecho solo para FUEN? No. Lo hemos puesto a disposición de quien quiera. Lo hemos puesto como una especie de servicio público o de servicio colectivo para que el profesorado que quiera se coja, se baja ese currículo y lo además, como está en formato abierto, en formato libre, pues haga las modificaciones que considere que tiene que hacer, pero le tenga, pues como la plantilla, como el trabajo ya hecho, que ha sido un trabajo ímprobo de varios años de articularlo, pues para que lo pueda ir realizando. Desde el espacio privado se pone un servicio para el espacio público que desde las administraciones públicas no están haciendo ni se les espera que lo vayan a hacer. Y algo parecido hacemos con lo que tiene que ver pues, con el tema de los materiales didácticos. No son materiales didácticos solo para el entorno FUEN, que también, sino que los son también para el conjunto de centros que los quieren utilizar. Y de hecho ya hay distintos centros en distintos lugares del Estado que los están utilizando y que les permite, pues bueno, pues dar un salto cualitativo en lo que tiene que ver con una educación ecosocial, con una mirada interdisciplinar, ¿no? Y además apostando por metodologías activas, ¿no? Y que desde ahí, pues bueno, pues ayudan a que esa escuela pública pues realice lo que no se está realizando desde las administraciones, pero que puede ir articulando pues de una cierta forma autónoma. Y esto no quita que haya distintas experiencias pues de escuelas libertarias, de escuelas alternativas, bueno, pues que son tremendamente valiosas, que sirven como lanzadera de distintas innovaciones, de distintos cambios, ¿no? Como punteros de distintas cosas y que creo que se tienen que reforzar, que creo que tienen que dar saltos de escala, pero bueno, pues siendo capaces de articularse con una escuela pública que ahora mismo es imprescindible, ¿no? Dentro de la complejidad de las sociedades que tenemos y haciendo un servicio hacia lo público y no simplemente quedándose como un espacio autorreferencial. Y lo autorreferencial me parece positivo en sí mismo, pero creo que además tenemos que ser capaces de trascender hacia, ya digo, pues a permitir y dar herramientas y facilitar herramientas para que el resto de la educación pues, se vaya transformando. Bueno, oye, Luis, cada vez más a nuestro alrededor nos encontramos con personas con diversidades múltiples, con diferentes diversidades, pero también con una falta de... Estas son sociedades muy enfermas. Hablamos alegremente en el mundo sindical, ¿no? La clase trabajadora, pero la clase trabajadora, la mayoría de mujeres que propician a veces comidas y están en los dos lugares, no se puede levantar si no hay pastilla, no se puede acostar si no hay pastilla. O sea, ¿cómo abordamos? O sea, ¿qué vueltita le dais vosotras a todo esto? Bueno, pues creo que, Manolo, estás mucho más capacitado que yo para responder a esta pregunta. No lo digo en serio, porque creo que en Baladre estáis haciendo un trabajo pues, serio con este tema, abordándolo pues, con toda la dimensión que requiere. Algo que desde espacios como Ecologistas en Acción pues no estamos haciendo, ¿no? No tenemos capacidad de llegar a cabo a abordar esto, ¿no? Y creo y comparto contigo que es un tema absolutamente central. Porque vivimos en sociedades enfermas, pero no solamente en sociedades enfermas, sino en sociedades cada vez más enfermas. Es una tónica general en los distintos espacios que después de este proceso de confinamiento que hemos estado viviendo, personas que tenían un equilibrio psicológico sostenido durante años, ¿no? Pues han quebrado. Y esto se suma a toda la gente que ya había quebrado anteriormente, ¿no? Y con vidas atravesadas pues, por mucho dolor y por muchas dificultades, ¿no? Y claro, construir
procesos alternativos con gente que tiene sus vidas rotas es tremendamente difícil. Así que yo lanzaría una sola idea, ¿no? Y que, repito, también desde la modestia, desde quien no trabaja focalizando ahí y que puedo estar totalmente equivocado. Yo creo que tenéis pues, un trabajo mucho más rico dentro de Balade, ¿no? Creo que construir estos satisfactores de nuestras necesidades, estas alternativas que partan desde lo colectivo, que contemplen lo colectivo, que de alguna manera nos permitan tener tejidos sociales densos, bueno, pues son más complicados cuando nuestras vidas están rotas, cuando nuestros equilibrios psicológicos están destrozados, pero creo que a la vez son espacios sanadores para esas circunstancias. Son espacios en los que de pronto empieza a tener otro tipo de relaciones que no son las que se articulan a partir del utilitarista, que no son las que se articulan solamente a partir de lo individual, sino que aparecen poco a poco relaciones de apoyo mutuo, relaciones de afecto, relaciones de cuidado, que bueno, pues que son espacios sanadores, ¿no? Y que desde ahí pues tenemos que ver cómo articularlos. Esto hace pues, que todo va a ser mucho más complicado, que todo sea mucho más complicado, pues porque los conflictos pues, con quien no está bien pues, son mucho mayores, ¿no? Y mucho más difíciles, pero probablemente es que es lo que nos toca, ¿no? Es que es nuestro tiempo, van a ser así nuestras vidas y creo que tenemos que entender que cualquier proyecto alternativo que se precie va a tener que dedicar mucho tiempo a la regulación de conflictos, mucho tiempo al cuidado de las personas, porque si no, no va a haber masa con la que trabajar o nos vamos a quedar, vamos a dejar descolgado pues, a una parte muy importante de la población pues, que necesita, ¿no? Este tipo de historias, porque si no, ya digo, va a estar cada vez en situaciones de mayor precariedad y situaciones en cada vez de mayor enfermedad. Bueno, en YouTube no tenemos ninguna sugerencia ni pregunta. Yo por mi parte, no sé tú, Manolo. A mí me parece interesante estar aquí con Luis que nos comente parte de esas construcciones que llevan años haciendo fuera, ¿no? Garúa y otras. O sea, ¿qué balance hacéis, ¿no? De esa construcción? ¿Cuáles son los límites y en qué medida pues estáis valorando, habéis construido, dependéis mucho de comer, tenéis mala costumbre, coméis 3 veces? ¿Cómo va eso? Hace ahora aproximadamente unos 13 años, quiero recordar, montamos una cooperativa que se llama Garúa, ¿no? Y la montamos a partir de 4 cooperativas que había en Madrid que trabajaban de alguna manera dentro del ámbito de la transformación ecosocial. No se llamaba así entonces, ¿no? Y además no estaba ni siquiera focalizado solamente en eso, pero bueno, traducido, pues podríamos hablar de alguna cosa de este tipo, ¿no? Y que tenían más trabajo del que podían asumir. Y ante eso tenían como 3 grandes alternativas. Una, crecer como proyectos y no querían hacerlo porque eso les dificultaba su gestión interna, sus mecanismos democráticos y demás. Una segunda opción era subcontratar trabajo y no querían porque no querían quedarse con la plusvalía ajena y entrar en esas dinámicas. Y la tercera fue crearse su propia competencia. Es decir, poner en marcha otra serie de cooperativas a las que nos prestaron dinero, nos explicaron cómo montarlo, la estructura interna, nos compartieron clientes, ¿no? Y compartimos trabajo y bueno, pues a partir de ahí surgimos Garúa y otra serie de gente. En Garúa surgimos sobre todo como un mecanismo pues, de ingresos digno, trabajando en cosas que nos apetecía y con relaciones de apoyo mutuo, ¿no? Pues por ejemplo teníamos socializados nuestros sueldos de quienes trabajábamos fuera, ¿no? Y es una cosa que mantenemos todavía ahora, ¿no? Era, ya digo, básicamente un mecanismo de apoyo mutuo de quienes estábamos dentro de Garúa hacia quienes estábamos dentro y un mecanismo pues, de trabajar en cosas que nos apeteciesen. No era mucho más que eso. Pero la cosa ha evolucionado con el tiempo. Ha evolucionado en 2 sentidos. Una, ese núcleo inicial, pues hemos ido tejiendo relaciones de apoyo mutuo cada vez más fuertes. Ahora mismo, pues el grueso de esas cooperativas formamos una cooperativa de 2º grado, Tangente, ¿no? Que ha sido capaz pues, de ir sobreviviendo pues, a las distintas situaciones de crisis que hemos estado viviendo aquí, ¿no? Una cooperativa que es plural, ¿no? Y que tenemos pues, distintas visiones de lo que serían las transformaciones ecosociales, pero que, bueno, compartimos un cierto marco común, ¿no? Que nos permita trabajar juntos y juntas, ¿no? Y tener pues, algunos trabajos cada vez más, ¿no? Compartidos, ¿no? Y con relaciones, ya digo, de apoyo, ¿no? La segunda transformación que hemos ido viviendo, más hacia dentro de Garúa,
Es una transformación de decir, no, queremos ser más que un mecanismo de apoyo mutuo interno, de una forma de satisfacer necesidades individuales, sino que queremos convertirnos en un actor con una cierta relevancia, hasta nuestras capacidades, ¿no?, en transformaciones más colectivas, así que necesitamos crecer y necesitamos articularnos más. Garúa la montamos 4 personas, ahora mismo somos 13 y estamos en proceso de fusionarnos con otra cooperativa. Necesitamos ganar escala para poder hacer proyectos más ambiciosos, con cosas más ambiciosas, ¿no?, y que de alguna manera se focalicen más. Necesitamos ir dejándonos atrás, y lo hemos hecho, trabajos que, bueno, que no estaban mal, pero que tampoco nos llaman mucho. Lo que tenemos ahora son todo trabajos que tienen que ver con la transformación ecosocial desde distintos parámetros, desde la creación de discurso, de narrativas, desde la formación, desde el acompañamiento a procesos concretos de transformación, por ejemplo, de comedores escolares, ¿no?, desde convencionales hasta ecológicos, y con la puesta en marcha de proyectos concretos que de alguna manera no hablen de economías en terceros lugares, sino que sean economías que impulsamos desde dentro, que ayudamos desde dentro, ¿no? Y bueno, pues un espacio de crianza encajaría con esto, ¿no?, que es una de las cosas que están vinculadas a Garúa dentro de toda esta historia, ¿no? Así que desde ahí pues hemos ido haciendo transformaciones, ¿no?, y hemos cambiado lo que es el proyecto. Pero esto tiene límites y somos conscientes de los límites y son límites sobre los que tenemos que seguir trabajando. Dentro de la economía social pues hay un pensamiento de hemos llegado hasta el final cuando tenemos cooperativas que son capaces de mantenerse en el tiempo más o menos, que funcionan de manera democrática y que no tienen escalas salariales. Y ya está, pues ya lo hemos conseguido todo. No lo hemos conseguido todo. Lo planteaba en la intervención al principio. Creo que eso es bastante ficticio porque en realidad las decisiones gordas, las importantes, no las tomamos en la cooperativa, las toma el mercado. Y desde la cooperativa no tenemos otro remedio que acoplarnos a ese mercado simplemente para sobrevivir. Así que necesitamos realmente construir autonomía. Una de las cosas sobre las que estamos reflexionando y sobre las que llevamos ya bastante trabajo invertido, ¿no?, para ver si conseguimos, es esa huerta básica, articularla dentro de nuestra propia cooperativa y tener una pata productiva de producción alimentaria dentro de la cooperativa y que una parte de nuestro salario no sea en euros, sino que sea en comida. Por más que ya tenemos una parte de nuestro salario que está en la moneda ética de Madrid, ¿no?, en la moneda social de Madrid, y que, bueno, pues articula también ahí pues ese otro tipo de monedas. Pero necesitamos una parte del salario en especie y es un tema sobre lo que necesitamos trabajar y yo creo que es uno de los desafíos que tenemos por delante. Yo creo que un segundo desafío que tenemos por delante es, hemos ido creando músculo en lo pequeñito y tenemos pues articulaciones desde lo pequeñito interesantes, ¿no?, y fuertes y con cosas chulas, pero necesitamos dar saltos de escala, ¿no? Hay cosas que necesitamos que sean más grandes o por lo menos que funcionen en redes más grandes. Y lo grande no tiene exactamente las mismas lógicas que lo pequeñito. Cuando pasamos de un grupo de consumo para familias a un comedor escolar, pues pasamos de alimentar, pues yo qué sé, a unas 20 familias, a alimentar a unas 2.000 familias. Y es que no es lo mismo. El tipo de necesidades no son exactamente las mismas. Y sobre eso tenemos que aprender todavía de cómo gestionarlo, echarle fuerzas ahí, ¿no? Y yo creo que es otro de los desafíos claros que tenemos que articular. Y un tercer desafío es que en realidad, pues este mundo, por lo menos el mundo madrileño, que yo sé que conozco más, de la economía social y solidaria, es un mundo pues muy de clases medias ilustradas, activistas. Y bueno, pues está bien, ¿no? O sea, que te unas con la gente que tienes cerca, que tienes fácil, que tienes afinidades y con las que te puedes articular, ¿no? Pero creo que claramente necesitamos crear herramientas que o bien sean mixtas, de clases medias ilustradas como las que estoy diciendo, ¿no?, con clases más populares, ¿no?, o que permita que esas clases populares se las empodere, o sea, y que las tomen las herramientas y las creen o las recreen como sea, ¿no? Creo que sobre eso tenemos todavía un montón de trabajo sobre el que hemos hecho poco y sabemos menos cómo hacerlo, ¿no? Así que yo creo que eso claramente es otro de los desafíos que tenemos por delante, porque si no, quien va a articular ese tipo de cosas va a ser esa ultraderecha
que tiene toda la voluntad de hacerlo para justificar para mantener esas relaciones de poder, ¿no? Pues teniendo una base, ya no solo de electorado, sino de fuerza de choque violenta directa, que lo vamos a ver dentro de nuestros barrios cada vez más, ¿no? Y con confrontación directa con quien quiere hacer procesos de transformación emancipadora, y esto lo tenemos que hacer, ya digo, para que nuestros propios proyectos puedan sobrevivir, pero sobre todo pues, por razones de justicia social, ¿no? Y de entender pues, los mundos en los que estamos viviendo. Oye, como estamos en esta casa, ¿no? El sindicalismo sigue siendo, porque tú también estás ahí, estás en esta casa, excesivamente masculino, por lo menos en la apariencia, ¿no? Y sobre todo, ¿cómo se entienden los niveles de conflictos que una percibe de poder dentro de las dinámicas internas de estas casas? Y de rebote, ¿cómo resolvéis el tema del poder, ¿no? O cómo lo desdibujáis, lo gestionáis. Bueno, tremenda pregunta. Yo lo primero que diría es, esto no atraviesa solamente el sindicalismo, atraviesa también pues, otros movimientos, el nuestro el primero, ¿no? El Ecologistas en Acción y en general el movimiento ecologista, ¿no? Ahora mismo dentro de Ecologistas en Acción estamos en un proceso pues, de renovación de lo que es nuestra coordinación confederal y bueno, pues, está teniendo conflictos abiertos a nivel interno, ¿no? Y lo mismo está ocurriendo ahora mismo dentro de Greenpeace, ¿no? Así que bueno, es algo que atraviesa nuestras sociedades, que atraviesa nuestras organizaciones y que tenemos que gestionar. Para mí, algunas ideas, ¿no? De cómo gestionar este tema. Creo que funcionar bajo lógicas de hegemonías frente a lógicas de autonomía es un problema. Cuando quieres plantear sociedades, o sea, articular de alguna manera organizaciones, pues que vayan a una, que respondan de forma vertical a determinados mandatos, que funcionen, ya digo, con una lógica pues, de hegemonías dentro de ellas, pues es complicado. Porque eso está sembrado de conflictos seguro y además de una gestión de la diversidad pues difícil. Creo que articular organizaciones desde las lógicas de la autonomía, es decir, desde, bueno, somos gente diversa, que nos unen unos mínimos, no quiere decir que valga todo, ¿no? Pero que nos unen unos mínimos y dentro de esos mínimos hay líneas gruesas sobre las que nos podemos ir moviendo con ciertas tranquilidades. En nuestra organización hay grupos locales que se tiran a muerte contra cualquier parque eólico, mientras que hay áreas como la de energía que plantean que necesitamos un desarrollo de la eólica. Independientemente de lo que yo piense o deje de pensar, creo que no es negativo para la organización que convivan esas dos cosas. Y creo que tenemos que tener articulación de organizaciones en las que puedan convivir razonablemente, llegando a unos mínimos acuerdos, ¿no? Este tipo de propuestas, este tipo de articulaciones, este tipo de historias, ¿no? Así que pensar en lógicas de autonomía nos permite gestionar mucho mejor la diversidad y yo creo que esa es una de las claves frente a lógicas de hegemonías. Y tiene sus costes, ¿eh? Cuando pensemos en lógicas de autonomía y de diversidad, quiere decir que nos cuesta muchísimo más, por no decir que nos resulta prácticamente imposible, teorizar. No somos capaces de decir, no, ahora toca ir a tope por el tema del cambio climático y hacer una campaña conjunta de todo el mundo. No, eso rarísima vez lo conseguimos, pues porque, claro, pues al final cada grupo local, cada grupo de trabajo, incluso cada persona tiene sus propias dinámicas internas y por más que discutimos y llegamos a ciertos acuerdos, bueno, pues eso luego, pues con un funcionamiento autónomo, pues bueno, pues hay cosas que no se pueden llevar a cabo. Perdemos desde ahí, pero creo que ganamos en cohesión interna, en gestión de la diversidad y en elementos de ese tipo. Una segunda clave que yo creo que puede tener su cierta interés es los grupos no se mantienen solos y la gestión de los grupos requiere mucho trabajo y probablemente en sociedades enfermas, como decíamos anteriormente, requiere cada vez más trabajo. Hay que poner esfuerzo en mediar en conflictos porque van a surgir, porque cada cual tenemos nuestros problemas, nuestras paranoias, nuestras debilidades, nuestras cositas, ¿no? Y todo el mundo, pues de vez en cuando la liamos dentro del grupo. Hay gente que la lía mucho más que otras personas, pero todo el mundo, no estamos nadie libres de toda esta historia, ¿no? Todo el mundo, pues de vez en cuando se nos cruza el cable y, bueno, pues hace falta poner energías dentro de esto. Y poner energías significa, pues, restar tiempo
de la acción, en mi caso ecologista o sindical, pues de la acción sindical, ¿no? Pues habrá cosas que no podamos hacer porque no tenemos tiempo para todo, no tenemos energías para todo. Y esto, claro, es una elección jodida. Porque es decir, claro, hay un montón de ataques sobre el entorno que estoy dejando de responder porque estoy cuidando a mi grupo a nivel interno. Pero es que cuidar a mi grupo interno significa que ese grupo permanece, que el grupo no soy yo, no es algo patrimonialista, sino que es un ente colectivo al que tengo que cuidar y al que tengo que mimar. Es más, que si lo hago bien, el grupo puede crecer y me permite tener más capacidad de actuación. Así que si hago una mirada un poco a medio plazo, estos cuidados claramente rentan, ¿no? Y cuando queremos hacer renovaciones, o tenemos grupos que se cuidan o no vamos a hacer renovaciones ni de coña. No, esto no va a ser posible, ¿no? Así que necesitamos pues poner esa atención hacia los cuidados y que haya personas que se dediquen a este tipo de cosas, no digo de manera especializada, pero que tengan ahí el foco. Pero creo que esto no es, y con esto voy a acabar ya, no es una labor de unas personas en concreto, es una labor del conjunto de las personas y del conjunto de la organización. La organización tiene que tener mecanismos de regulación de conflictos y esto tiene que estar al lado y tiene que estar aprobado. No puede ser una cosa que quede ahí y que lo gestionemos como podamos buenamente, porque hay veces que los conflictos se enquistan, se convierten en algo complicado y necesitamos ciertos protocolos. Esto, de alguna manera, tiene que estar avanzado. Y es, por ejemplo, una de las cosas que estamos haciendo ahora mismo en Ecologistas en Acción, pues poner unos protocolos que luego con toda la flexibilidad aplicaremos, pero que necesitamos de alguna manera tenerlos, ¿no? Pero es que además todas las personas tienen que responsabilizarse de esto. No vale que yo diga, no, es que ya está el grupo de gestión de conflictos, así que yo suelto mi vómito y ya pues ya me lo gestionarán, ¿no? O sea, que ya de alguna manera, pues a mí me ha hecho sentirme bien, ¿no? Porque me he liberado de esta historia y ya vendrá quien venga detrás, ¿no? Para recoger todas las mierdas que yo he soltado. No, eso no puede ser. O sea, lo que necesitamos es que todo el mundo nos responsabilicemos, que todo el mundo tengamos procesos de formación sobre cómo es una dinámica de grupo en general, porque esto no es algo trivial, no es algo que traigamos de serie, no es algo que sepamos hacer, no lo sabemos hacer, incluso quienes llevamos muchos años de rodaje en lo colectivo no lo sabemos hacer, necesitamos aprender, necesitamos formarnos y necesitamos formarnos todas las personas, no el grupo especializado, sino el conjunto de las organizaciones. Y esto, pues nuevamente es esfuerzo al que queremos dedicar. Yo no estoy diciendo que paralicemos nuestras organizaciones sindicales, ecologistas o barriales para hacer esto, sino que hay una parte del tiempo, 20%, me invento el porcentaje, pues que dediquemos a este tipo de cosas, porque si no, pues no vamos a ser capaces de diluir el poder, de alguna manera repartirlo, sino que vamos a generar pues situaciones en las cuales pues repliquemos esas formas de gestión jerárquica, aunque no lo queramos, del poder que tenemos fuera, pues dentro de nuestras propias organizaciones, ¿no? Y esto que vale pues para lo que son de alguna manera los cargos de coordinación y demás, pues vale también para otras relaciones de poder que tenemos, ¿no? Y las patriarcales pues son patentes, ¿no? Nuestras organizaciones, la nuestra la primera, no está ni mucho menos libre de patriarcado y es un tema sobre el que tenemos que seguir trabajando, ¿no? Continuamente, y digo continuamente porque entra gente nueva, porque necesitamos formaciones nuevas, porque necesitamos repensarnos continuamente, porque esto no se acaba nunca, ¿no? Es un trabajo ímprobo. Así que creo que es un elemento fundamental para nuestra pervivencia, fundamental para nuestra capacidad de incidencia política y fundamental para nuestra capacidad de crecimiento. Sin estas labores de gestión del poder de manera unitaria, pues entraremos en situaciones pues, como las que hemos visto con las nuevas fuerzas políticas que básicamente han perdido gran parte de su relevancia política por errores propios de cómo han gestionado su diversidad. Y si repetimos errores de ese tipo en otras organizaciones, perderemos nuestras propias organizaciones y nuestra capacidad de gestión pues, de lo colectivo, de lo político, de nuestras sociedades. Bueno, yo la última, es que no tenemos a este hombre aquí tantas veces, y yo como no vengo por Madrid tanto, tú estuviste en los 90 en aquel movimiento anti-Maastricht, había una preocupación por deconstruir, desmantelar la Unión Europea, había una mirada a lo global, se iba la gente a Praga, a donde fuere, ¿no? Y te escucha una hora, puede creerse que es que lo que planteas es me voy al campo, abandonaré la ciudad de la Polla Records, muy bien planteado, pero ¿eso es suficiente? ¿O hay que abordar una lógica de trabajar también en relaciones globales, buscar músculo global para poder también tener el músculo local? No sé, ¿cómo lo abordar? Un poco quería complementar un poco, porque también era una de las preguntas que teníamos, ¿no? Dentro del ámbito, ¿no? Pues muchas veces hablas con compañeras,
pues yo vuelvo al pueblo, vuelvo a las rurales, me cojo allí, no sé, unos animales, un huerto y, claro, todo eso además basado en la lógica de es que las ciudades son insostenibles, al final la solución está en la vuelta a lo rural, ¿no? ¿Qué parte de realidad hay en ese tipo de afirmaciones y de reflexiones? Bueno, pues como dos ejes para intentar mirar esta historia. Uno, el eje temporal. No lo hemos hablado hoy, ¿no? Pero si yo dijese, y lo podríamos hablar en otra formación distinta, ¿no? Si dijese, bueno, ¿hacia dónde va el mundo, ¿no? ¿Hacia dónde van nuestras sociedades? Bueno, pues creo que claramente nuestras sociedades van hacia sociedades mucho más locales porque no van a poder mantener pues, ese entramado globalizado que tiene detrás unos consumos materiales energéticos gigantescos que simplemente estamos dejando de tener disponibles fruto de la crisis ambiental mayúscula que tenemos. Entonces, si miramos a largo plazo o medio plazo, porque tampoco es que estemos hablando de las generaciones futuras, sino de cosas que vamos a vivir las generaciones presentes, digamos, bueno, pues desentendámonos de lo global porque realmente tenemos que articular luchas locales, alternativas locales, pues para los mundos que se están abriendo. Así que desde ahí tiene todo el sentido hacer una apuesta pues, por lo local. Pero claro, es que no estamos viviendo en el futuro, estamos viviendo en el presente. Y en el presente, ahora mismo, nuestras vidas están absolutamente determinadas por lo global. Decimos, bueno, pues pongámonos a hacer agricultura ecológica, ¿no? Y distribución en cercanía. Bueno, o somos capaces de desengancharnos de los mercados capitalistas, o en realidad esa agricultura de cercanía ecológica está absolutamente condicionada por lo global, pues por los precios de los alimentos a nivel globalizado que se controlan en bolsas como la de Chicago, ¿no? U otras, ¿no? O sea que, bueno, y he puesto el ejemplo este de la alimentación, como podría poner pues 1000 otros ejemplos, ¿no? Pues qué ha pasado fruto de todas las luchas contra la deuda en Grecia, ¿no? Pues con todo el periodo que se abría después de luchas sociales, pues que claramente ha habido una capacidad de sometimiento brutal desde lo global. Podemos plantearle las críticas que queramos a Syriza, pero yo estoy seguro que Syriza claudica porque no tiene otro remedio que claudicar o porque no se atreve a dar determinados pasos, pero que ha tenido una presión por detrás absolutamente brutal, ¿no? En base a que no tenía autonomía. Pues no iba a poder pagar a los funcionarios y funcionarias pues al día siguiente de que le cortasen el grifo en los mercados internacionales y en las instituciones europeas, ¿no? que se lo tenían condicionado. Así que decir, bueno, abandonemos las luchas globales, ¿no? Porque en el futuro esto va a tener mucha menos relevancia, es como de alguna manera vendernos en el presente y no nos podemos vender en el presente. Así que creo que a nivel temporal tenemos que manejar esa doble mirada. Tenemos que articular cosas que permitan poner en marcha lo que vamos a necesitar en el futuro y que también son necesidades reales en el presente, a la vez que somos conscientes de cuál es el contexto presente, que sigue siendo un contexto de globalización económica, con todo lo que eso conlleva, instituciones internacionales y demás, ¿no? Así que necesitamos articular luchas contra los tratados de libre comercio, contra la Unión Europea, bueno, un largo etcétera de elementos que nos condicionan en las luchas actuales, ¿no? Eso es muy, muy importante. Pero creo que lo tenemos que hacer de alguna forma un poco distinta de lo que hacíamos anteriormente, ¿no? Necesitamos, por ejemplo, había un ejemplo muy representativo, ¿no? Era una lucha en Euskadi contra un parking en el que la articulación de la lucha contra el parking no era solamente la típica campaña de firmas o las típicas movilizaciones y demás, sino era ocupar el espacio que se iba a emplear en el parking y construir ahí un centro social, un huerto, es decir, tener una lucha, bueno, en este caso era con un tema local, ¿no? Pero podríamos articular con un tema global, ¿no? Que a la vez construía alternativas. Enlazaban, eran capaces de enlazar esas necesidades del futuro presente de alternativas con a la vez pues, ver cuál es el momento actual, ¿no? Un momento todavía de especulación urbanística, más parkings y no sé qué, ¿no? Que tiene que ver con esa parte pues, de lo global. Creo que necesitamos buscar opciones, buscar estrategias que sean capaces de tener esa doble mirada porque la necesitamos. Y decía, dos ejes, ¿no? Un eje temporal y otro eje de necesidades, ¿no? Diríamos, claro, ahora mismo hay un montón de población que tiene necesidades para garantizar la subsistencia, sus necesidades básicas, apostemos
por construir alternativas reales que les permitan satisfacer esas necesidades, máxime cuando cada vez lo van a tener más complicado en el empleo o directamente ya lo tienen porque están excluidas, ¿no?, de ese mundo del empleo, que es ahora mismo pues, una llave básica, ¿no?, para satisfacer necesidades a través de conseguir dinero y demás, ¿no? Así que diríamos desde esa lógica, apostemos por alternativas locales y pongamos mucho esfuerzo en ello porque hay que hacerlo. E indudablemente hay que hacerlo. Pero claro, si pensamos que con la correlación de fuerzas que estamos y con el mundo globalizado esto es suficiente, pues no. Porque vamos a tener detrás pues, todo un entramado que va a atacar directamente a esto. Y en una situación como la que estamos viviendo, esos ataques no van a venir solamente del Estado, no van a venir solamente de los ámbitos privados, sino que van a venir de nuestras propias vecinas y vecinos, sobre todo vecinos, que van a ir a por nuestros propios proyectos conforme la situación se vaya haciendo más cruda y veamos pues, cómo determinados brazos fascistas pues, se fortalecen dentro de nuestros barrios y ahí vamos a tener una fuerza de choque en el que va a haber enfrentamientos violentos directamente y que van a ir hacia nuestros proyectos, contra nuestros proyectos. Lo hemos visto a nivel histórico y yo creo que lo vamos a volver a ver. Así que o articulamos también respuestas desde lo global que de alguna manera pues, frenen este tipo de cosas o ni siquiera vamos a poder hacer que pervivan nuestras alternativas, ¿no? Así que, y por resumir, ¿no?, creo que tenemos que hacer una apuesta muy fuerte por las alternativas. Creo que nuestras luchas tienen que tener la construcción de alternativas en su corazón y tenemos que irlo haciendo, pero a la vez necesitamos luchas clásicas del siglo XX, por decirlo de alguna manera, ¿no?, pues contra esos poderes globales, ¿no?, globales a nivel estatal, globales a nivel mundial, pues que están condicionando absolutamente ahora mismo nuestras vidas y nuestras capacidades de resistencia, ¿no? Así que, bueno, pues creo que tenemos que repensar también un poco nuestras estrategias en un mundo pues que se hace más complicado del que teníamos anteriormente, ¿no? Y a la vez que tienen nuevas oportunidades que antes no teníamos, ¿no? O sea, creo que algunos elementos de presión desde lo global a lo local poco a poco se van a ir debilitando y eso abre grietas, espacios grises que, bueno, pues son nuevas oportunidades. Donde debemos ir aprendiendo, como comentabas antes, a hacer ese camino, ¿verdad? Bueno, si os parece, hacemos una pausa. Sí, además ni ha bebido. Ni ha bebido. Impresionante, ni ha bebido. Hacemos una pausa para que todas podamos, pues eso, tener las necesidades, ¿no? 5 minutos. 5 minutos. 5 minutos. Me parece estupendo. 6 no, 5. Bueno, esperamos.